hicieron. 66 libros, lo saben de memoria. Por lo tanto, hoy, un poquito más adelante lo van a ver. Es la final. Y la próxima etapa, escucha que va a ser tu hijo, tu hija. La próxima etapa es dividir toda la Biblia en los libros proféticos, poéticos, las cartas, todo. De memoria lo van a hacer. O sea, es lo que están trabajando la maestra Basti y su equipo. Y hoy lo van a ver. Pero hoy veremos algo más. Abrocha tus cinturones porque hoy vamos a hacer temblar un poco la estructura sobre la cual estás formado. Muchos están formados así. La pregunta es, ¿qué es lo que hace a una persona grande? ¿Qué es lo que hace a una persona grande o que se sienta grande? Se llama el hombre más grande. En la primera parte, son dos partes. Entonces, la primera, el hombre más grande. Damos la bienvenida a personas que nos ven por internet. Bienvenido a Gracia y Paz. ¿Qué es lo que hace, iglesia, a una persona grande? ¿Qué es lo que hace que alguien sea grande? A los ojos del mundo, y ahí van los valores del mundo, ¿no? Que carecen de valores. A los ojos del mundo, hay varias cosas que hacen que alguien se sienta grande. Una cosa sería que la persona nazca en la familia correcta, en cuna de oro, como dice. Si estás relacionado con las personas correctas, automáticamente te colocan en un foro público. Eres tú. Se le da cierta medida de grandeza simplemente porque es hijo o hija de alguien famoso, o alguien rico, o alguien importante. Por ende, el mundo señala, si su papá es grande, entonces su hijo y su hija también son grandes, y ya. La familia puede hacerlo, que alguien se sienta grande a los ojos del mundo. Otra cosa es el dinero, ¿verdad? Si tiene mucho dinero, el mundo tiende, o sea, la tendencia es pensar que esa persona es una gran persona porque tiene mucho dinero. Otra cosa es la educación. La educación siempre es necesaria, claro. Pero si alguien tiene mucho conocimiento o reconocimiento y una larga lista de títulos, si la persona enseña en alguna universidad famosa del mundo, si la persona escribe un montón de libros que han impactado a la sociedad, o lo que sea, entonces las personas piensan que esa persona es una persona grande. Familia, dinero, posición. También está el éxito. Si la persona alcanza el éxito por alguna razón, es una persona grande. A mí me impresiona músicos que no saben tocar ni cantar y son grandes. Porque tienen miles de seguidores en Facebook, no saben hacer absolutamente nada. Todas sus grabaciones son de estudio. Hay 5 ingenieros mezclando las pistas para que parezca que cante. Y antes de lanzar el disco ya es disco de platino. Por la cantidad de veces que se ha bajado su canción por internet. Es una mediocridad increíble. Pero la Filarmónica de Ciudad de México toca y el lugar está vacío. ¿En qué mundo vivimos? Donde lo que sí vale la pena, nada está. Y la basura, todos corren atrás. Son los valores locos que hay afuera. La persona tiene éxito, eres exitoso, las personas piensan que la persona es grande. Bueno, pon atención a la seriedad de eso. Si vemos eso como criterios, lo que acabo de mencionar, si decimos que nacer en una familia especial es parte de la grandeza, o tener dinero, o una educación más allá para humillar a los demás, o si la persona es exitosa, la tendencia de concluir que esa persona es grande significa que Jesús no es grande.
por los estándares del mundo, Jesús no es absolutamente nadie. Él es enorme, y lo sabemos. Pero si tomamos los criterios del mundo para evaluar a Cristo, Cristo no es grande. Es una locura, ¿no? Él nació en una familia común. Cristo nació en una familia común. Su padre terrenal, José, era carpintero. No tenía dinero. De hecho, un día él le dijo, mira, las zorras tienen agujeros donde vivir. Las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde descansar la cabeza. Significa que no tengo nada. Y ese que dijo, no tengo nada, simplesmente es el dueño de todo. Increíble, ¿no? Increíble. No tuvo una educación en términos de educación formal en Israel de hace 2000 años. Comparado con la mayoría de los hombres, no tuvo un éxito en absoluto, porque nunca fundó una universidad, nunca construyó un edificio, nunca empezó una organización. ¿Estás pensando en la iglesia? No, la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo, porque crece y está viva. La iglesia es un organismo, no es una organización. Y para terminar, pues murió crucificado como criminal. No, según los niveles del mundo, Cristo no fue grande. Entonces, tomando como base eso, Iglesia Gracia y Paz, el resultado de mi análisis de todo esto es que Dios tiene un estándar muy diferente de lo que es grande. Muy diferente. Porque a la luz del estándar del hombre, Jesús no califica para ser llamado grande. Y conforme me metí un poquito más, y conforme estudié un poco más la palabra de Dios, descubrí que hay un retrato bíblico de un hombre que fue el hombre más grande que jamás vivió hasta su época, en palabras de Jesucristo. Dios, en las Escrituras, nos ha dado el retrato del hombre más grande. Te lo voy a leer. Este hombre, en comparación, este hombre es más grande que Moisés. Y ahí es donde los judíos empiezan a chillar. Él también era judío. Pero este hombre, señalado por Cristo, es más grande que Moisés, más grande que Abraham, Isaac, Jacob, José. Este hombre es más grande que David, más grande que Salomón, más grande que Isaías, Jeremías, Ezequiel o Daniel, más grande que Elías o que Eliseo, más grande que cualquiera de los reyes de la historia de Israel, incluyendo a los reyes muy piadosos, Ezequías y Josías. Este es el hombre más grande que jamás haya vivido hasta su época, y me atrevo a decir un poquito más. Él también nació en una familia común. Su padre era sacerdote del templo en Jerusalén. Pero claro, había 24 órdenes de sacerdotes. Y cada sacerdote ministraba una vez en su vida. Eran tantos que el sacerdote ministraba una sola vez en el templo en su vida. Y lo demás era una vida común y corriente. Se acabó. No había más. No tuvo dinero, hasta donde sabemos. Vivió como un ermitaño en el desierto. Y le decían loco, porque se vestía con piel de camello. Y la piel del camello con el tiempo se hace negra. Y era exactamente así como se vestían los locos en aquella región. Loco. Era greñudo, nunca cortaba su cabello ni su barba. Entonces, y traía un bastón en la mano. Le decían loco. No tuvo dinero, vivió como ermitaño en el desierto, no tuvo una educación formal a la luz de lo que los hombres considerarían como éxito. O sea, no había nada que hablar sobre él. Nada. Sin embargo, la Biblia nos lo presenta como el hombre más grande que jamás haya vivido. Ahora, las cosas que lo hacían grande
escute o que eu vou dizer, las podemos aprender. Isso é o mais interessante da história. As coisas que ele hacían grande a esse homem são coisas que qualquer cristiano pode aprender e ser grande delante de Deus. Isso lo veremos na segunda parte. Não se acelerem, por favor. Te darei um pouco de trasfondo. Mateus está apresentando a Jesus como rei. Mateus apresenta a Cristo como rei. Essa é sua intenção. No capítulo 1, Mateus apresenta a Jesus como um rei em virtude de seu nascimento. Em Mateus capítulo 2, lo apresenta como rei em virtude das circunstâncias que rodearam a seu nascimento. Por exemplo, a adoração de los hombres sabios, de los magóis del oriente, solo hacían isso ante um rei. A fúria de Herodes, pensando, me vai usurpar o trono. Bueno, histórias que estão na palavra. E depois o cumprimento da palavra profética do Antigo Testamento. As profecias do Antigo Testamento que apontavam ao rei em termos específicos foram cumpridas em Jesucristo. Todas e cada uma delas. Todas e cada uma delas. E seu enfoque é este. Escute bem isso. Aí vai Mateus. Seu enfoque é este. Ele é um rei, como se indica o hecho de que Deus enviou a um heraldo para anunciar sua chegada. Todo rei tinha alguém que anunciava sua chegada. Cristo lo tuvo. O hecho de que Juan é o heraldo do rei é evidência de que Jesus, de hecho, é esse rei, não só o rei, rei de reis. Mateus nos apresenta então o heraldo do rei, quem também resulta ser o homem mais grande que haya vivido jamás. Em palavras de Cristo. En los primeros 6 versículos de Mateo, capítulo 3, Juan, el Bautista, es presentado como el precursor de Jesucristo. Curioso, ¿no? Es necesario que yo mengue para que Ele crezca. Lo dijo Juan. ¿Qué hubiera pasado si Juan hubiera dicho no? No, aquí soy yo. Sería un problema. Um problema. De hecho, quando Leonardo da Vinci queria pintar a Juan el Bautista e Cristo juntos, sempre diminuía a Jesus e levantava a Juan. Sí, Da Vinci estava louco, está bem, pero em todos os quadros onde está Juan el Bautista e Cristo, Da Vinci coloca a Juan mais que Cristo. Está bem, aí é a sua loucura. Claro que é incorreto, é uma herejía, pero lo hacía. Lo hacía. Es más, hay un cuadro que el bebé Juan señala al cielo, como diciendo, yo vengo de allá, y Cristo está un poco más abajo, en la roca. Se llama La Virgen de las Rocas. Está en el Museo del Louvre, en París, el cuadro. Bueno, los valores del mundo, otra vez, en contraposición con los valores de Dios. Ok, sigamos aquí, hay algo muy interesante. En los primeros 6 versículos de Mateo 3, Juan el Bautista es presentado como el precursor de Jesucristo. Él preparó el camino para la llegada de Jesús. El pasaje entero enfatiza esto. Muy sencillo, en tiempos antiguos, era común que cuando un rey iba a visitar alguna ciudad, enviaba primero un heraldo, enviaba a alguien antes de él. ¿Qué hacían los heraldos? Tenían 2 funciones. La primera, anunciar que el rey estaba por llegar y preparar el camino para que su viaje fuera más sencilla. Literalmente colocaba toda la ciudad para trabajar, para hacer un camino en dirección a la ciudad. Y debido a que los caminos en esa época estaban sujetos a hoyos, agujeros, peligros, fango y demás, era muy importante que el heraldo llegara antes para preparar camino para que el rey pudiera llegar y no se retrasara. Todo esto lo hizo Juan. Y entonces, un heraldo iba para anunciar y para preparar. Y fue exactamente lo que hizo Juan. Ahora sí, van conmigo a Mateo 3. Mateo 3, versículo 1. En aquellos días, vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. A palavra aqui para predicando é queruso.
en griego. Keruso significa vino anunciando, vino proclamando, vino preparando. No es el termo predicar como conocemos hoy, es keruso. También es interesante que dice en aquellos días vino Juan. El verbo vino ahí es literalmente usado en el griego para hablar de la llegada de un oficial del rey, como que si el rey hubiera enviado a alguien por delante. Juan fue un heraldo anunciando la llegada de un rey. Pero ¿cuál fue su mensaje? Y aquí empieza la explosión. Fue un mensaje completamente diferente. ¿Te imaginas eso? Tu nación tiene 452 años esperando un rey que nunca llega. ¿Okay? Y de pronto hay un loco en el desierto diciendo, prepárense, porque ya es hora. Después de 452 años, sin nada, donde no fue escrito ningún libro inspirado por Dios. Malaquías fue el último. Y de pronto corre la voz, la noticia, hay un loco en el desierto que habla muy bonito, pero es muy gruñón, muy regañón. Tiene su carácter, Juan tenía su carácter. ¿Cuál es su mensaje? Mateo capítulo 3, versículo 12, diciendo, arrepentíos, directo, ¿no? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Significa, es inminente, ya está, no depende de ti, va a llegar, es lo que sigue. Versículo 3, Mateo 3, versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor e enderezad sus sendas. Endereza tu vida, porque Cristo viene. Porque Cristo viene. 672 años antes, Isaías profetizó, voz del que clama en el desierto. Y ahí está Juan clamando en el desierto. Entonces a Juan se le dio la función de ser el heraldo del rey, anunciar la llegada del rey y asegurarse de que la gente estuviera lista para la llegada del rey. Y fue lo que hizo. Esta fue una costumbre oriental y Juan fue llamado a cumplirla, ya lo vimos. Nada más que en su caso, en el caso de Juan, él estaba siendo el heraldo. Gracias. Mas que Juan estaba siendo el heraldo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Un rey completamente diferente. Un rey sin castillo, pero con trono. Un rey creador. Y en su caso, estaba pidiéndole a la gente que preparara un camino en su corazón, no de tierra. Significa, prepara un camino hacia tu corazón para que Él pueda entrar, porque el rey viene. No es un camino de tierra. Estaba pidiéndoles que prepararan el camino directo a sus corazones. Ese fue su propósito. Prepárense, porque el rey ya está, se acerca a su reino. Juan fue muy interesante. Fue tanto odiado cuanto amado. Algunas de las características de Juan, miren eso. Mateo, otra vez Mateo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Tantito ahí. En aquellos días, ¿qué días? En aquellos días, ¿qué significa eso? ¿Qué días eran estos? Bueno, hay un enorme espacio de tiempo entre el final del capítulo 2 y el principio del capítulo 3 de Mateo. Hay un enorme margen de tiempo ahí, entre Mateo 2 y Mateo 3. Al final del capítulo 2 de Mateo, ellos acaban de llegar a Nazaret y Jesús todavía es un niño muy chiquito. Muy chiquito. Ahora, de pronto, empieza el capítulo 3. De pronto, en aquellos días, Juan el Bautista está anunciando que el rey viene. O sea, del capítulo 2 al 3 pasaron 30 años. Fueron 30 años. Al final del capítulo 2 y principio del capítulo 3. Y Mateo brinca los 30 años. No le interesa lo que pasó con Jesús en esos 30 años. Nada. Solo hay un evangelio que comenta algo que pasó con Cristo en esos 30 años. Y es Lucas, que menciona la festividad
de Bar Mitzvah de Jesucristo cuando lo llevan al templo y lo presentan ante el Señor. Por cierto, lo pierden, ¿no? Ya vimos eso, quedó 5 días en Jerusalén, sus papás caminando como locos buscando dónde estaba, y bueno, pero Lucas fue el único evangelista que comentó algo que pasó con Jesús en esos 30 años. Por favor, no busquen libros, no hay. Bueno, serios, livros sérios não há, pero há muitos livros bobos, de autores bobos, que intuyen, ¿no?, que Jesús, quando era niño, ressuscitou um pájaro na carretera. ¿Dónde está isso na Bíblia? Que Jesus, quando era niño, hizo um pajarito de barro, soplou e ¡bum!, volou. É absurdo. Pero o ser humano sempre busca mais allá. Não há nada escrito sobre Jesus em los 30 anos, solo o que Lucas menciona, a seus 12 anos de idade. E de pronto, em aqueles dias, significa em los dias em los quais ele estava vivendo em Nazaré, antes de lançar seu ministério. Isto marca o princípio, de hecho, do ministério oficial de Jesucristo. Durante 30 anos, Jesus viveu, digamos, em uma oscuridade relativa. Era carpinteiro. Durante 30 anos, aí estava ele. Pero com a chegada de Juan, el que empezó todo foi Juan. Com a chegada de Juan, está o anúncio que dispara o começo do ministério oficial de Jesucristo. Aí vai Juan, e detrás dele, aí vem Cristo. Hechos, dejemos um pouco Mateus, vamos a Hechos. Hechos capítulo 10, versículo 37 e 38. Miren isso. Vosotros sabéis lo que se divulgou por toda a Judea, comenzando desde Galileia, depois do bautismo que predicou Juan, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder a Jesús de Nazaré, e como este anduvo haciendo bienes e sanando a todos os oprimidos por el diablo, porque Deus estava com ele. De hecho, ele é Deus, pero é um término. Deus estava com ele. Em outras palavras, o Evangelho de la Paz de Jesucristo começou desde Galileia, depois de la predicação de Juan. Juan tuvo que hacer algo aí. Então, Hechos 10 nos diz que quando Juan começou a operar como heraldo del rei, Jesus começou a ministrar em seguida. Juan foi então o heraldo oficial de Jesucristo, o Rei de Reis e Senhor de Senhores. Não há rei sem um heraldo. E que melhor heraldo que Jesucristo, que Juan, perdão. E por certo, Juan e Bautista era primo, não? Juan era primo de Jesus. Ele levava 6 meses. Eram primos. O nome, Juan. Curiosamente, quando o anjo disse a Zacarias, tu hijo se llamará Juan. En la cultura judía es muy común que el hijo tenga el nombre del papá o del abuelo. Bueno. Mi papá me dijo una vez, Ángelo, ¿tu hijo se va a llamar Alair? Le dije, no. ¿Se va a llamar Ángelo? No. ¿No se va a llamar Caleb? Dijo, ok, Caleb. Impetuoso, valeroso, el que va por delante. Está bien. Y así esa fue la plática con el nombre de mi hijo. Pero en la familia de Zacarías no había ningún Juan. No había. Por eso el ángel lo enmudeció. Porque hay una presentación, ¿no? Hay la circuncisión, el Brit Milá, después Bar Mitzvah, y ahí en la circuncisión se pregunta cómo llamará el niño. Si Zacarías pudiera hablar, diría otro nombre, pero no. Hasta que entendió. Y entonces escribe en una tablita Juan. Y los demás pensaron, no hay ningún Juan en tu familia, no importa. No importa. Y ahí pudo hablar. Dios cuando hace algo lo hace perfecto, porque Juan significa regalo de Jehová. Significa Jehová dio en gracia. Son las dos vertientes del nombre. Significa que Juan fue un regalo para Jesús, porque anunció su camino. Llevaba el apodo del bautista o bautizador, ¿no? Porque fue lo que hizo, esa fue su función. Y la función distintiva que llevó a cabo fue importantísima. Y antes de que terminemos la segunda parte, que no será hoy, verás lo excepcional del nombre y de lo que hizo.
Sabemos que Juan foi um homem especial antes mesmo de nascer. Antes mesmo que nascera. Vamos a Lucas capítulo 1. Nós estamos vendo o homem mais grande. O título desse sermão é este: O homem mais grande, parte 1. São 2 partes. Lucas capítulo 1, del versículo 11 al versículo 13. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y se le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Porque não havia nenhum Juan na família. Não era normal isso. Pero lo hicieron. Claro, Zacarias quedou mudo, depois falou, já sabemos a história, não? Zacarias era um sacerdote pertencente a uma das 24 ordens de sacerdócio, que só um dia em sua vida podiam ministrar no templo. Tamanha quantidade de sacerdotes que havia. Era um sacerdote, estava casado com Elizabeth, e eram pessoas buenas. Eram pessoas muito buenas, pero nunca haviam tenido bebês, porque Elizabeth era estéril e ambos eram de idade avançada. Tristemente, não tiveram bebês hasta esse momento. Algo assim como a situação de Abraham e Sara, não? Ancianos e não podem ter bebês. Seguimos em Lucas capítulo 1, versículo 14, versículo 15. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Mire eso. Porque, y aquí está la clave, porque será grande delante de quién, iglesia. El estándar es otro. Y será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Todo o que passou, Maria visita Elizabeth e o bebê Juan, pum, na presença de seu Criador, de seu Rei, recebe o bautismo do Espírito Santo, aún dentro. Já nasceu ungido, já separado e apartado para algo grande, ser heraldo de Rei de Reis e Senhor de Senhores. E eram primos. Lucas capítulo 1, todavia. Versículos 16 y 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esa fue su función. Elías tinha o discurso de que solo eu he quedado. Jehová dijo: não solo tu. Há vários, pero o principal eres tu. Elías enfrentou toda uma nação, exatamente como Juan. Depois de mais de 400 anos, sem nenhuma señal, sem nenhum livro, nenhum escrito, há um homem no deserto que se viste como louco, um ermitaño que empieza a falar coisas inconcebibles para a lei judía, pero perfeitamente entendibles para aqueles que esperavam o Messias, arrepentidos. O reino de Deus se ha acercado, já está, é iminente. Há uma profecia de seu próprio Padre, miren isso, Lucas 1, versículos 76 al 80. E tu, niño, profeta del Altíssimo, serás chamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Fue un niño completamente excepcional, lleno del espíritu desde el vientre de su madre, grande delante del Señor, convirtiendo a muchos a la justicia, viviendo su vida entera en el desierto hasta que el momento correcto llegara, cuando él iba a hacer su aparición pública
y mostrarse al pueblo y ser el heraldo de la llegada del rey, un niño excepcional. Él sabía quién era. Y en palabras de Jesús, si esto no es suficiente, ahí te va Jesús. Mateo 11, versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Increíble, ¿no? Pero, y aquí está lo más increíble, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Lleguemos allá. Lleguemos allá. Es apropiado, escute isso, es apropiado que el rey de reyes tuviera un nombre así como Heraldo. Era muy apropiado. Escute bien eso. Si el hombre más grande que jamás haya vivido es simplemente el heraldo del rey, entonces ese rey, por lógica, debe ser más grande que el hombre más grande que haya vivido jamás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Simplemente el hombre más grande de la historia es heraldo de ese rey. Entonces, claro, ese rey es mucho más grande que el hombre más grande que haya vivido. Su nombre es Jesucristo. No hay nadie como él. Nadie. Juan conocía su llamado. No hay duda de que a lo largo de su vida supo cuál era su función. Decimos a Juan 1, Juan capítulo 1, versículo 19 al 23. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Él no salió del desierto, fueron por él. ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Wow. De inmediato, esos que fueron por él, se acordaron de lo que había sido dicho hace 672 años antes por Isaías. Voz del que clama en el desierto. Prepara camino, porque ahí voy. No soy. El profeta respondió, no. Le dijeron, pues tú quién eres, tenemos que hablar algo allá. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él sabía perfectamente bien quién era. Lo sabía. Sabía exactamente cuál era su función. Nunca hubo ninguna duda. Sus padres lo supieron. Ellos se lo dijeron desde que era un niño. Desde que era un niño. Escucha bien eso. Los judíos sabían que el Mesías tendría un precursor, alguien que prepararía su camino. Sabían que el Mesías tendría un heraldo. Ellos sabían que alguien iba a venir para anunciar la llegada del Mesías. Y según la cultura judía, ellos pensaron que sería Elías, ese heraldo, el precursor. En cada ceremonia judía hay una copa de vino apartada. En la Pascua ortodoxa, en la fiesta de las cosechas, en la fiesta de Purim, que es cuando Esther salva a su pueblo, en cada fiesta hay una copa de vino esperando preparada por si llega Elías. ¿Sabe por qué? Porque si llega Elías, llegará pronto el Mesías. Esa es la intención del corazón judío. Pensaron que era Elías. Colocavam alguna silla vacía também para que Elías pudera sentar. Seria a señal de la llegada inminente de su rey. Ahora, lo que ellos nunca percibieron, nunca vieron, es que Juan era el cumplimiento de la profecía de que Elías vendría. En otras palabras, Juan fue el Elías del Nuevo Testamento. Y te voy a probar por qué. Está en la Biblia. Claro que no era Elías. No es que Elías regresó, no. Pero en el sentido y poder de Elías sí lo era. Malaquías 4 dice así. Malaquías 4, versículo 5 y versículo 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible.
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. En otras palabras, el profeta Malaquías dijo, y el Antiguo Testamento termina con eso: el siguiente hombre en escena es Elías, que preparará camino al Mesías. Quizás pregunte, pero pastor, ¿cómo que Juan cumplió con eso? Ok, buena pregunta. Lucas 1:17. Estamos de aquí a allá, ¿verdad? Regresa a Lucas, por favor. Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En las palabras, ahí está Malaquías 4:5 otra vez. Y el Elías al que se refiere no es ningún otro que Juan el Bautista. Es el Elías mencionado aquí, en el poder de Elías, con la intención de Elías, uno contra una nación, preparando camino al Señor. Ahora te voy a enseñar algo más que va a solidificar eso en tu mente y en tu corazón. La gente sabía que ese precursor iba a venir y pensaron que sería Elías porque ellos conocían la última parte de Malaquías que acabamos de leer. Pero mira lo que dice Mateo. Mateo 17, de versículo 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. Y aquí va la clave, escuche bien eso. Aquí no habla del Elías del Antiguo Testamento. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Así como mataron a este, me van a matar a mí. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan fue el cumplimiento de esto. Él no fue Elías, pero vino en el espíritu y el poder de Elías y cumplió la intención de las profecías, la profecía de Isaías. Y algo más, escuche eso, esto es gravísimo. Él fue Elías hasta que lo rechazaron. Hasta que lo rechazaron. Quiero que observes algo. Mateo 11, el versículo 11 al 15. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Ahora mira el 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, es esto. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, él quiere escuchar, escuche. Los demás tapen sus oídos. Es esto. ¿Y qué hicieron? A Juan no lo recibieron. De hecho, lo decapitaron. ¿Saben algo? Iglesia Gracia y Paz de personas que nos ven. Cuando le hicieron esto a Juan, detuvieron el cumplimiento de la profecía. Y otro Elías, otro en el espíritu y poder de Elías, tendrá que venir en el futuro para preparar al pueblo para el reino que todavía está por venir. Cristo dijo: si lo reciben, ese es el Elías. Si no lo reciben, se va a dilatar un poco el cumplimiento de la profecía. Y mucho. El pueblo esperaba el Mesías y sabía que había alguien antes de él. Vino Juan. No solo lo rechazaron, lo asesinaron, lo decapitaron. Otro Elías tendrá que venir. Juan habría sido ese Elías para Israel. Esa es la razón por la que dice en versículo 14: y si queréis recibirlo, este es aquel Elías que habría de venir, pero no lo recibieron. Y entonces, iglesia, por lógica, todavía hay un Elías que está por venir en el futuro. Todavía. Algunos dicen
que el Elías del futuro es uno de los 2 testigos mártires de Apocalipsis, porque se menciona ahí. Quizás uno de ellos es Elías. Y no quiero decir literalmente Elías, pero alguien como fue Juan, alguien en el espíritu y poder de Elías, como Juan fue. Y nadie lo recibió. Agora escute bem, estamos terminando. Ponga muita atenção. E nesse sentir, a igreja hoje deve ser esse Elías. Deve ser esse Juan que prepara o caminho para o regresso do Senhor. Essa é nossa função. Llames tu Elías ou não, não importa tu nome, hasta que vengas el outro Elías, hoje por hoje, a igreja hace la función de Elías y de Juan, preparando corazones para que entren a su reino, para que entren al cielo. Cada vez que predicas la palabra, estás actuando en el poder de Elías. Cada vez que predicas la palabra, estás preparando camino, como lo hizo Juan. Si no estás haciendo nada de eso, es que no sabes tu identidad. Es que no sabes el poder que Dios te ha dado. Se ponen de pé todos, por favor. Todos de pé. ¿Qué es lo que hace a alguien grande? El dinero, la formación, la capacitación, la capacidad. Que haya levantado un edificio con su nombre ahí. Lo acabamos de ver. No, los estándares de Dios no son los del mundo. Dice la palabra que Juan era grande delante de su Señor. Es lo que tenemos que ser nosotros también. Te voy a invitar a que hagas algo, por favor. Sal de tu lugar y ven aquí adelante y preséntate ante Dios. Y diga, Señor, yo no sé si soy grande o no, pero haz de mí su voluntad. Simplemente eso. Simplemente eso. Tenemos que ser ese Elías, ese Juan que prepara camino al Señor. Simplemente pasa aquí adelante. Si no quiere pasar, no hay problema. Usa tu silla como altar. Simplemente preséntate ante Dios. Dice, yo no sé lo que quieres de mí, Señor. Todavía no lo tengo claro, Señor, pero heme aquí. Heme aquí. Quiero ser grande delante de ti, no delante del mundo, delante de ti, Señor. Señor Jesús, hay corazones aquí dispuestos al desafío, contra viento y marea. Hay corazones aquí dispuestos, Señor, a decir, quiero ser grande, pero delante de ti, Señor. Hay corazones aquí, Señor, peleando, luchando desde hace mucho tiempo para aceptar un llamado específico que tú le hiciste en vida, Señor. Todavía el llamado no es aceptado. Hay corazones aquí anhelando un toque tuyo, Señor, un abrazo tuyo. Hazlo hoy. Siempre hay oportunidad para la redención, siempre hay oportunidad para la unción, siempre habrá oportunidad para el perdón. Espíritu Santo de Deus, ministra tú. Ministra a cada coração, Senhor. Los que estão aqui delante, los que estão aí atrás, Senhor. Não importa, ministra-los tú. Em espírito, em verdade, em unção, em el poder de Elías. Sabemos que fisicamente hablando não somos o profeta Elías, mas a igreja tem essa função hoje, de assim como foi Elías e Juan, preparar caminho ao coração, para que puedas entrar tú, Señor, anunciar tu llegada y preparar corazones. Es lo que tenemos que hacer, no solo en Gracia y Paz, sino en cualquier iglesia que se diga cristiana evangélica. Porque no hay duda de que vienes pronto, Señor. Vienes pronto. Y cuando vengas, lo que no se hizo, no se hará. Y quedará solo la buena intención, nada más. Sé con ellos, sé con ellas, por favor. Es un hermoso día, Señor. Es tu día para colocar corazones en sintonía con el tuyo y seguir adelante. Siempre queriendo más de ti, anhelando más de ti y aprendiendo más de tu palabra, Señor. Para así poder servirte mejor. Eso no termina hasta que tú lo digas, Señor. Eres Señor del tiempo. Eres Señor de la historia. Por lo tanto, gracias. Ahí en tu corazón, hermana y hermana, dile gracias, gracias, Señor, por la oportunidad. Eso no se acaba hasta que tú lo termines, Señor. Gracias, Padre. Dile, aquí estoy. Haz de mí lo que quieras. Aquí estoy.
Quero ser grande delante de ti, com lo pouco que tenho, com lo pouco que sei, pero há coração aqui anelando servir-te, Senhor. Por lo tanto, graças, dile graças, por favor. Graças, Senhor. Muitas e muitas graças. Amém e amém. Aleluia. Se ponem de pé, por favor. Lentamente. Não há prisa. Regrese a seus lugares, por favor. Graças, Senhor. Graças. E uma vez que esteja em seus lugares, por que não das um aplauso a esse rei que temos maravilhoso? Verdade? Ele é digno, ele merece. E justamente vamos a obedecer a esse rei.